Y saludamos en este momento a Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia. Tony, muy buenos días y bienvenido a Consejo de Redacción. Un gusto tenerlo acá. Buenos días, muchas gracias a ti, Sebastián, a Catalina, por la invitación a este espacio, al equipo de trabajo de Teleantioquia. Y bueno, a conversarnos acerca de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, Tony, quisiera iniciar por preguntarle cómo se siente hoy. Usted como venezolano, como representante de tantos venezolanos en Colombia, ¿cuál es su estado anímico tras estos resultados y la noticia que se conoce en su país, en Venezuela? Bueno, era un escenario que era muy factible, ¿no? Que sucediera. Creo que los venezolanos estábamos preparados para esta situación. Estamos hablando de una dictadura en Venezuela. El mundo entero vio lo que sucedió en horas de la noche cuando ellos emitieron este primer boletín, lo cual es totalmente una locura, esos resultados que ellos dieron, totalmente alejado, ¿no?, de la realidad de lo que se vivió el día de ayer en los centros de votación. Tony, ¿qué viene ahora? Es decir, vemos unos resultados que presenta el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral, pero acabamos de escuchar precisamente lo que dice la líder de la oposición. ¿Cuál es el panorama a partir de ahora para Venezuela? Bueno, por un lado, hemos observado cómo toda la comunidad internacional, al menos en Latinoamérica, ya se ha pronunciado desconociendo este primer boletín de Venezuela, que es totalmente alejado de lo que sucedió en las urnas el día de ayer. Ya se pronunció el gobierno de Panamá, el gobierno de Chile, Costa Rica. Sorprendió el de Chile, ¿no? Sorprendió el de Chile, la verdad, ¿no?, porque han tenido como acercamientos ideológicos. También se pronunció el gobierno de Ecuador recientemente, el gobierno de Alemania, y así van a suceder, digamos, en las próximas horas van a emitir comunicados distintos gobiernos ante la arbitrariedad que sucedió. Pero sin embargo, sabemos que la batalla no se ha perdido, era un escenario que podía suceder. La oposición tiene una ruta trazada con respecto a este escenario. Hoy María Corina y el comando de campaña tiene al menos el 40% de las actas de los centros de votación, que establece que Edmundo es el ganador, y el llamado fue a que los venezolanos se mantengan en los centros de votación, que todavía están en los centros de votación. La gente amaneció en los centros de votación de Venezuela luchando porque puedan recibir las actas, ¿no?, del proceso de conteo. Vimos el día de ayer que hubo muchas arbitrariedades. A los testigos electorales de la oposición los sacaron de muchos centros de votación. Vimos también cómo no transmitieron muchas actas en muchos centros de votación. Y bueno, estamos en un ambiente totalmente tenso, muy crucial para estas próximas horas, pero sin embargo la gente no está desesperanzada, la gente se mantiene en las calles de Venezuela, digamos, defendiendo el resultado de la voluntad popular del pueblo el día de ayer. Tony, ¿eso quiere decir que se podría revertir esta decisión? ¿Y qué espera la colonia de venezolanos que están en las calles en este momento? ¿Qué piensan hacer? Sí, totalmente. Hoy Maduro no tiene cómo sostener esta falacia, ¿no?, que emitieron el día de ayer a través del Consejo Nacional Electoral. Ellos tampoco cuentan con las actas en este momento. Y digamos que la gente, el llamado fue a que se mantengan en los centros de votación de forma pacífica, porque así siempre ha sido la lucha de la oposición, totalmente pacífica. Todos sabemos aquí, el mundo entero sabe que los violentos son ellos. De hecho, el día de ayer, en horas de la madrugada, Nicolás Maduro sacó a los militares a la calle, sacó a los grupos colectivos a la calle. Y bueno, estas horas van a ser cruciales, ¿no? Nosotros, los que estamos en el exterior, estamos a la espera de ver qué va a suceder en Venezuela para tomar acciones también. Una de esas, digamos, decisiones podría ser que el pueblo venezolano permanezca en las calles, que logren por lo menos que ese resultado que usted nos menciona y es el que menciona María Corina Machado se respete. Sí, evidentemente. La gente, no solamente los venezolanos que estamos por fuera, sino los venezolanos que hoy se encuentran en Venezuela están cansados de esta situación. Son más de 26 años que tenemos con esta dictadura, ¿no? Y todavía la gente siente la sensación de que este es el momento, de que esta es la oportunidad del cambio. Se reflejó en las votaciones, la diferencia fue abismal entre las votaciones de Edmundo y las votaciones de Nicolás Maduro, y la gente va a defender eso en las calles de Venezuela. Luis Fernando Vargas es internacionalista y a esta hora nos escucha, está conectado con nosotros vía Zoom. Doctor Luis Fernando, buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Hola, Sebastián.
Luis gracias. Fernando, ¿cómo entender lo que pasó en las últimas horas en Venezuela? Inicialmente se daban unos resultados, la mayoría de las personas creían o daban ya a Edmundo como el nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, hoy amanecimos con esa noticia que es Nicolás Maduro quien permanece en el poder. ¿Cómo entender esto? Y más allá de eso, ¿qué pasará en Venezuela en los próximos días? Sí, Sebastián, también un saludo para Tony y para Catalina y para todos los televidentes. Conversábamos la semana anterior al cerrar la semana frente a estos temas y teníamos consideraciones frente a la posibilidad de que esto sucediera y que era incluso más latente pues que presenciar una victoria de Edmundo González. La lectura, pues digamos, es de poca sorpresa. Estamos, como muy bien lo estaban conversando ustedes previamente, estamos ante un régimen dictatorial que tenía pues todas las herramientas en su favor. Efectivamente, el ejercicio electoral fue claramente fraudulento. Incluso si se considera, por ejemplo, pensar en estas cifras que el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral ofrecen, incluso considerando esas cifras, todavía hubiese la posibilidad de que el número de votos de Edmundo González superara al número de votos de Nicolás Maduro. No obstante, es tan categórico el fraude que con ese boletín, restando un 20% por escrutar, oficializan a Nicolás Maduro en el poder como, digamos, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, el tema de fraude se hace cada vez más evidente. Además, pues, porque todo lo que se vivió en la jornada electoral, con toda la represión, con puestos de votación que fueron clausurados al notar la llegada masiva de votantes en contra del régimen o en contra del presidente Maduro, y eso por supuesto es una muestra de las irregularidades. ¿Cómo entender esto? Entenderlo bajo la dinámica de cómo funcionan las dictaduras en el mundo, que infortunadamente, Sebastián, las dictaduras son más común de lo que parecen. Es decir, cuando uno mira el mapa de la democracia en el mundo, realmente las democracias plenas son muy pocas, democracias imperfectas hay bastantes, y regímenes en los cuales no hay posibilidad de participación de los ciudadanos son bastantes en el mundo. Entonces, esto también es interesante de notar, porque pareciera que definitivamente al mundo le falta consolidar el sistema democrático alrededor del planeta. Profesor, la gente en Venezuela no pierde la esperanza de que los resultados puedan ser otros, que sea Edmundo el ganador. ¿Usted técnicamente cree que esto pueda suceder? ¿Qué puede pasar y cómo se puede revertir este resultado? Mi consideración es que si tenemos en cuenta la realidad y la cantidad de votos en favor de Edmundo González, pues eso pudiese darse. Pero definitivamente cuando estamos ante un gobierno bajo estas características es poco probable, por no decir improbable, que se abra esa puerta o que se brinde esta posibilidad. Es decir, ya oficialmente se ha declarado que Nicolás Maduro es el presidente de la República por los próximos 6 años, va a sumar así 18 años en el poder, y es poco probable, o sea, hay mínimas posibilidades de que ese régimen dictatorial ceda ante las posibilidades de que sea Edmundo González el presidente de la República. Ya esto prácticamente se oficializó, es decir, los ciudadanos guardan la esperanza de que eventualmente haya una corrección de este conteo, pero eso es relativamente bastante lejano de la realidad. Tony, estamos, digamos que en las puertas de una ola migratoria la más grande de la historia de Venezuela y quizá del mundo, como se había anunciado, ¿o cree usted que los venezolanos van a permanecer ante cualquier situación en el territorio para dar esa lucha y lograr que efectivamente se den esos resultados que son los que hemos mencionado esta mañana? Y evidentemente estos días van a ser cruciales, ¿no? para el destino o el rumbo de estos próximos 6 años en Venezuela. Recordad que ya hay un antecedente, y es que en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez había ganado unas elecciones, pero posteriormente, producto de la presión popular de la gente en la calle, terminó huyendo del país, ¿no? Y ahí fue donde inició, digamos, los 40 años de la democracia en Venezuela. La gente está esperanzada todavía en las calles, va a salir a defender estos resultados. Se encuentran en este momento en los centros de votación en Venezuela, donde todavía no se tienen las actas en mano, y ahí es donde, digamos, va a ver cómo, qué es lo que va a suceder, ¿no? Parte del mensaje que dio María Corina Machado el día de ayer en horas de la noche también fue dirigido hacia los militares, ¿no? En el hecho de que
Ella habló de una vigilia, de una protesta pacífica, de un acto cívico en los centros de votación con niños y con abuelos en estos centros de votación. Entonces, ¿cuál va a ser la postura que van a tomar las Fuerzas Armadas militares en Venezuela? Van a dispararle a los niños, van a dispararles a las personas de tercera edad en los centros de votación. Entendemos que por la información que a nosotros nos ha llegado, hay muchos sectores de la cúpula militar que están en descontento por la situación que está pasando en Venezuela. No reconocen incluso los resultados que emitió el día de ayer Elvis Amoroso, el rector del Consejo Nacional Electoral. Entonces hay que esperar a ver qué sucede. Luis Fernando, ¿cómo entender el panorama de Venezuela cuando desde las comunidades internacionales pues ven que pasa todo este tipo de irregularidades, de situaciones, y para muchos la gran pregunta es ¿por qué no pasa nada? Es decir, ¿la comunidad internacional tiene algún tipo de responsabilidad sobre lo que pasa en Venezuela o literalmente en Venezuela puede pasar de todo y finalmente nunca vamos a ver un cambio? Sebastián, esa pregunta es muy interesante porque nos pone un poco en función de entender el derecho internacional público, para qué sirve o cuál es, digamos, su utilidad frente a un escenario como este. Y lamentablemente, y ahí viene, por supuesto, el descrédito del mismo derecho internacional, es que no hay injerencia del derecho internacional sobre el derecho doméstico. Es decir, hay una prelación del derecho doméstico de los estados, el derecho interno, sobre el derecho internacional. Por ende, en la comunidad internacional se puede ejercer presión, se pueden determinar sanciones, sobre todo económicas, e incluso en algún momento se podrán determinar sanciones políticas. Sin embargo, dentro del territorio del Estado venezolano, digamos, el derecho internacional no tiene la capacidad de llevar a que los actores globales tengan injerencia. De hecho, uno de los principios del derecho internacional es la no injerencia, la no intervención y la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos. Por ende, el control lo tiene el gobierno venezolano dentro de su territorio. Por más fuerza que se haga, por más presión que se haga, tiene que ser desde afuera y en la mayoría de los casos no funciona. Y de ahí el descrédito del derecho internacional en muchos escenarios en los que se conversa frente a estos temas. Pero, Sebastián, algo que Tony mencionaba que es muy importante es ese discurso del comandante de las Fuerzas Armadas bolivarianas, Fuerzas Nacionales, que transmitía de una u otra manera como que el soporte o el apoyo de las fuerzas militares a la dictadura va, digamos, decreciendo, va haciéndose menos fuerte como sucedió pues en tiempo de Chávez, y ahora ese puede ser un factor determinante digamos, en lo que suceda en los próximos días, como Tony señalaba, porque las fuerzas militares son clave, pues por lo menos en mantenerse en el poder, o incluso esa es la posibilidad que le queda a la sociedad venezolana de acudir a un mecanismo que le permita de una u otra manera desestabilizar la dictadura. Es muy importante tener eso en consideración. Profesor Luis Fernando Vargas, internacionalista, muchísimas gracias por sumarse a esta conversación en Consejo de Redacción. Con mucho gusto, Catalina. Un feliz día. Gracias, feliz día para usted también, Tony. Regresemos aquí para cerrar y concluir un poco. Ya lo escuchábamos por parte del profesor. Hay otros mecanismos de la comunidad para hacer defender su derecho. ¿Usted cree que esta situación podría tornarse más violenta con la comunidad, salir a las calles y quizás por la fuerza hacer valer este derecho al voto? Sí, evidentemente, ¿no? Eso es un escenario que puede suceder en Venezuela en las próximas horas, pero no por parte de la oposición, porque es que el discurso que ha manejado la oposición, la postura que ha manejado la oposición ha sido de una postura pacífica, de hacer una lucha pacífica, de un acto cívico, de una vigilia en los centros de votación. La violencia siempre ha venido por parte de ellos y la observamos incluso el día de ayer, donde hubo amedrentamientos en los centros de votación por parte de los grupos colectivos, por parte de los militares en muchos centros de votación, ¿no? E incluso se reportan hasta fallecidos en algunos estados del país. Entonces, evidentemente, puede suceder un escenario de violencia. Incluso lo hemos visto en declaraciones de Nicolás Maduro en los días pasados, que ha hablado de un baño de sangre, que ha hablado de una guerra civil, producto obviamente de un régimen que sabe que tiene que permanecer en el poder porque han violado derechos humanos, han violado crímenes de lesa humanidad, ya no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional y tampoco cuentan con el respaldo popular del pueblo, y solamente les queda el mecanismo de la arbitrariedad y de la violencia por permanecerse en el poder. Tony, a propósito de este tema, lo invitamos para que conozcamos el personaje del día hoy aquí en Consejo de Redacción.
Ya la ven ustedes en imagen, sin duda es la gran protagonista de esta jornada electoral en Venezuela. Estamos hablando de María Corina Machado, política venezolana de 56 años. Sin duda ella, Tony, es muy importante en todo este contexto porque le ha tomado el pulso a la oposición, o por lo menos representa en este momento el sentir de millones de venezolanos. Sí, básicamente hoy es la líder indiscutible de la oposición en Venezuela. Ella ha podido, conjuntamente con el mundo, digamos, articular a todos los sectores de la oposición en Venezuela, específicamente de los partidos políticos tradicionales de la oposición, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, La Causa R, y digamos que eso había sido muy difícil anteriormente, que todos estuvieran unificados en torno a una candidatura, en este caso inicialmente la de María Corina Machado, pero digamos que no dejaron inscribir su candidatura, posteriormente la de Corina Lloris tampoco dejaron inscribir su candidatura y hoy todo el país está unificado en torno a esa dupla, ¿no? María Corina Edmundo. Tony, muchos se preguntan qué pasa por la mente de esos venezolanos que todavía habitan ese país y que defienden el régimen de Maduro. ¿Qué es lo que los motiva para seguir apoyando a este ciudadano, a Maduro? Bueno, por un lado sabemos que hay mucha gente que, digamos que se han acostumbrado o dependen netamente del Estado a través de los subsidios o a través del trabajo. Sabemos que en todas las entidades gubernamentales hoy de Venezuela son personas que los obligan, por ejemplo, a marchar, que los obligan a asistir a las concentraciones de Maduro, incluso con lista de asistencia en mano, y siempre están, digamos, coartados, ¿no? O por personas que en su momento recibieron una vivienda producto de Misión Vivienda o alguna de las misiones sociales que implementó Chávez en su momento, pero evidentemente todo con un trasfondo político, ¿no? En el que los obligan a apoyar a la dictadura a cambio de que les mantengan, digamos, estos beneficios sociales, ¿no? Y por el otro lado, bueno, un sector netamente chavista, porque obviamente ellos tienen una sábana de votos de gente que todavía los sigue apoyando, que obviamente durante 26 años hay mucha gente que no ha crecido, digamos, en democracia, no ha crecido en otro proceso que no sea el chavismo, y durante 26 años el lavado de cerebro que le han hecho a estas personas ha sido increíble. Dos últimas muy corticas, con respuestas muy cortas. La primera, ¿cree usted que en algún momento las fuerzas militares de Venezuela van a dejar de respaldar el régimen y se van a sumar al sentido de la mayoría de los venezolanos? Y la segunda, ¿en qué días, en qué número de días podríamos ya tener mayor claridad frente al panorama político de Venezuela? Sí, creemos que sí. En la medida en que la gente siga presionando los centros de votación, siga en las calles, nosotros creemos que la cúpula militar va a ceder, digamos, ante esta petición de la gente. Es lo que se está buscando también por esta, digamos, presión de la gente en todos los estados del país. ¿Y en cuántos días podríamos ya conocer esos resultados definitivos, si es que hay opción de cambiar ese panorama? Yo creo que esta situación va a durar varios días. Esto no lo vamos a saber ni hoy o incluso ni mañana. Vamos a estar todas las semanas a la expectativa de ver qué va a suceder en Venezuela. Además, pues, que el cambio de gobierno sería en 6 meses. Sí, en enero. En enero. Bueno, pues Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en el país, en Colombia, muchas gracias por estar en Consejo de Redacción hoy ayudándonos a entender lo que está ocurriendo en el país hermano de Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio y estaremos en comunicación, ¿no?, frente a lo que suceda en Venezuela. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.